Bienvenidos, camaradas Juan y Pablo de Ecuador, Lorena de Santino de Argentina, Eder de México, Ashla de España. Bueno, los convoqué a todos para que tratemos un tema importantísimo, es la plusvalía, para tratar de que las masas entiendan un concepto central. Bienvenidos a todos, repito. Eh, Lorena, te invito a que empieces a leer el texto que propusimos como base de la conferencia. Gracias, Martín. Bueno, empezamos. El capitalista, siempre sediento de plusvalía, busca permanentemente cómo aumentar su ganancia a toda costa. Hay tres tipos de plusvalía: la absoluta, la relativa y la extraordinaria. La forma más sencilla y obvia para el capitalista de aumentar su plusvalía es es hacer trabajar a sus obreros más tiempo, es decir, prolongar la jornada laboral, por ejemplo, de 10 horas a 12 horas semanales. En ese caso, como los obreros producen $1 por cada hora de trabajo, ahora producirían $12 de valor en vez de 10. Y como su salario sigue siendo solo de $5, $7 quedarían disponibles gratis para el capitalista. La nueva tasa de plusvalía sería entonces de $7 plusvalía sobre $5 de capital variable, es decir, un igual a un 140%. O expresado de otra forma, 7 horas de trabajo sobre 5 horas de trabajo necesario, un total de 140% en total. Bueno, le cedo la palabra a Juan. Gracias, Lorena. Esta plusvalía absoluta, la plusvalía que se produce por la prolongación de la jornada laboral, lo que da como resultado la expansión directa del sobretrabajo y por lo tanto el aumento de la plusvalía. En nuestro ejemplo, la jornada laboral se prolongó 2 horas, de 10 a 12 horas. Eso provocó la expansión directa de sobretrabajo de 5 a 7 horas y dio como resultado final el aumento de la plusvalía de 5 a 7 dólares. Pero si los obreros se organizan en sindicatos y logran, tras una ardua lucha, impedir la prolongación de la jornada, el capitalista deberá buscar otro método para producir más plusvalía. La prolongación de la jornada laboral era un método eficiente para aumentar la plusvalía debido a que provocaba la expansión directa del sobretrabajo. Entonces, el capitalista ahora deberá hacer lo contrario, expandir el sobretrabajo, es decir, trabajo no pagado, indirectamente a través de la contracción del trabajo necesario, es decir, del trabajo pagado. Si los obreros trabajaran así para sí mismos solamente 4 horas en lugar de 5, quedaría 1 hora de trabajo libre para que trabajen gratis para el capitalista, para aumentar el sobretrabajo, que ahora sería 6 horas en lugar de las 5. La tasa de plusvalía sería $6 por $4 igual 150% de sobrecargo. Le cedo la palabra a Eder. Creo que sí. La plusvalía relativa es la que se obtiene por el acortamiento del tiempo de trabajo necesario de la jornada laboral, durante el cual los obreros producen sus salarios. Eso produce como consecuencia la expansión indirecta del tiempo de sobretrabajo, durante la cual los obreros producen plusvalía gratis para el capitalista. Pero hay un inconveniente importante: el valor de la fuerza laboral en nuestro ejemplo es de $5 y no de 4. Si bien los capitalistas muchas veces pagan la fuerza laboral por debajo de su valor, se supone que en el promedio de los casos la fuerza laboral se compra y se vende en su justo valor, $5. Entonces, eso es lo que supondremos en este caso. El capitalista, entonces, no puede disminuir el tiempo de trabajo necesario de la jornada laboral de sus obreros arbitrariamente, ya que eso implica pagar la fuerza laboral de sus obreros por debajo de su justo valor, disminuir sus salarios por debajo del promedio sin motivo. Sin embargo, sí podría hacerlo si el valor de la fuerza laboral de los obreros afortunadamente disminuyera de 5 a 4 dólares, pero no por capricho del capitalista, sino porque así lo determina el movimiento del valor de la misma fuerza laboral.
Cedo la palabra a, bueno, no sé quién vaya a continuar. O continúo leyendo yo, muchachos. Sí, continúa, Eder. Sí. Ok, perfecto. Lo que determina el valor de la fuerza laboral es que el valor de los medios de subsistencia del obrero y su familia, y en algunos casos los gastos de su educación, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Por lo tanto, para que disminuya el valor de la fuerza laboral, primero debe disminuir el valor de estos medios de subsistencia: alimentos, vestimenta, alquileres, servicios de agua, gas, electricidad, entre otras cosas. Y para eso debe lograrse que los obreros produzcan una mayor cantidad de mercancías en la misma cantidad de tiempo de trabajo, aumentar la capacidad productiva de trabajo. Así, cada una de ellas costaría una menor cantidad de trabajo y por lo tanto poseería menos valor. A pesar de nuestro ejemplo, a pesar de que nuestro ejemplo, el capitalista, solo produce almohadas, uno solo de todos los medios de subsistencia de la clase obrera que debería bajar el valor para provocar una baja importante del valor de los salarios, decide contribuir a dicho objetivo desde su lugar, desde su propia industria, y se les rebusca para que cada uno de los obreros ahora produzca con una nueva técnica 2.000 almohadas por semana en lugar de 1.000, el doble que antes. En consecuencia, será necesario comprar más algodón, máquinas, herramientas, duplicar el capital constante de 500 a $1.000. Ahora, las 2.000 almohadas costarían $1.000 de capital constante, más $500 de capital variable, más 500 de plusvalía, igual a 2.000, que dividido entre 2.000 almohadas da $1 por almohada. Antes, en cambio, las 1.000 almohadas costaban $500 de capital constante, más $500 de capital variable, más $500 de plusvalía, igual a $1.500, pero que dividido entre las 1.000 almohadas da 1,50 por unidad. El precio unitario bajó de 1,50 a $1. Sin embargo, lo que determina el valor de las mecánicas no es cuánto tiempo de trabajo tarda tal o cual productor en producirlas, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario, el promedio social. En este ejemplo, supondremos que el costo de producción social promedio de una almohada sigue siendo el que nuestro capitalista tenía antes, que daba como resultado que cada almohada valía $1,50, que es entonces el verdadero valor o precio de venta de una almohada. En este ejemplo, perdón. Eso quiere decir que si bien nuestro capitalista le alcanzaría con vender cada almohada a $1 para obtener su plusvalía, como el precio de venta es de $1,50, entonces no dudará en aprovecharse y vender más caro. ¿Continúo leyendo, muchachos, o alguien quiere continuar? No, hasta Continúo ahí, Eder. yo. Hasta ahí hasta ahorita que hemos conversado sobre eso, ¿me podrían explicar un poco más de lo que hemos hablado? Santino, ¿me podrías explicar un poco más sobre el ejemplo dado, qué es la plusvalía, cómo sale y su derivación histórica con respecto a la plusvalía, al tema que estamos hablando? Bien, sí, bueno, lo que acabamos de leer es un fragmento de una parte de un resumen del primer tomo del Capital, ¿no? Un resumen elemental porque solamente toma los conceptos más importantes y excluye todo el conjunto, digamos, de detalles que da Marx, que son muchísimos. Pero solamente sacamos los conceptos básicos para poder explicar mejor el tema. Entonces, lo que estuvimos viendo básicamente es un ejemplo de una fábrica de almohadas, ¿no? Porque, claro, primero, para saber qué es la plusvalía, hay que determinar qué es el capital, ¿no? Por cierto, plusvalía básicamente es sinónimo de ganancia. Hay una diferencia muy mínima, pero que no interesa en este caso. Por lo tanto, ¿qué es el capital? Bueno, una definición simple, pues, que nos va a servir por ahora, es saber que el capital básicamente es valor que produce más valor. Por ejemplo, es $500 que producen $100, ¿no? En ese caso, no, mejor dicho, que producen, por ejemplo, 600. Es decir, tiene que producir una mayor cantidad de valor. O pueden ser $200 que producen 300. De ese modo hay una plusvalía o una ganancia de $100, ¿no? Lógicamente. Entonces, básicamente el capital es una cantidad de valor que se invierte para producir una mayor cantidad de valor. Y la plusvalía o la ganancia sería justamente el incremento de valor de ese capital, ¿no?
Entonces, pero hay un problema, ¿no? Porque muchos piensan que la plusvalía se puede obtener por medio de los intercambios, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, yo vendo lo que sea, una cama, por ejemplo, la vendo a, la compro a $100 y la vendo a 120, ¿no? De ese modo, obtengo una plusvalía o una ganancia de $20. Sin embargo, eso no es así, porque en economía hay una ley que se llama la ley del valor, que dice que las mercancías se intercambian entre sí solamente en una proporción en la que cuesten la misma cantidad de tiempo de trabajo. Es decir, en este caso, el precio de venta de una cama es de $100, ¿no? Por eso yo pude comprarla justamente a ese precio. Entonces, no la puedo vender a 120, la tendría que vender a 100. Y en ese caso no hay plusvalía alguna, ¿verdad? Entonces, básicamente no es posible producir plusvalía solamente por medio de los intercambios, por culpa de la ley del valor, que impide que, que uno se pueda apropiar una mayor cantidad de trabajo por medio de un intercambio. Entonces luego tendríamos que pasar a ver entonces cómo se produce la plusvalía, ¿no? Entonces, básicamente la plusvalía se tiene que producir en la esfera de la producción, no en la de los intercambios. Entonces, por ejemplo, si una persona fuese un capitalista y quiere producir una plusvalía, pues tendría que producir algún producto, ¿no? Supongamos, en este caso son almohadas, ¿no? En el ejemplo que estuvimos viendo. Entonces, para producir justamente almohadas se necesitan dos cosas, básicamente. Se necesitan medios de producción, ¿no? Que podrían ser máquinas, materia prima, algodón, también materiales auxiliares, ¿no? Para las máquinas, el aceite, el carbón, entre otras cosas. Y luego tenemos que también es necesario que haya un obrero, por lo menos uno o varios, que estén trabajando conjuntamente, que eso le llamamos fuerza de trabajo, ¿no? O lo que también se llama mano de obra, ¿verdad? Entonces, la parte del capital que se invierte en la compra de esos medios de producción se llama capital constante. ¿Por qué constante? Bueno, justamente porque, bueno, en este caso, en el ejemplo, son $500 de capital constante, por lo tanto, pero básicamente el valor de las máquinas, de las materias primas, todo eso, se traslada al producto, ¿verdad? Es decir, en este caso, si producimos 1000 almohadas, entonces, y nuestro capital constante es de 500, entonces el valor de eso se le suma al precio, es decir, quedarían que las 1000 almohadas valdrían $500. Entonces, el capital constante es algo que se recupera, no es una pérdida para el capitalista. En cambio, con la mano de obra pasa una cosa distinta, ¿no? Porque los obreros, el valor de la fuerza de trabajo de los obreros, como el de cualquier mercancía, ¿no? Lo determina el tiempo de trabajo que cuesta su producción, ¿no? En el caso del obrero, para producir a un obrero, se necesitan distintos medios de subsistencia, como son la vivienda, los alimentos, los servicios de agua, de gas, de electricidad que son domésticos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, básicamente, el salario medio, ¿no? Porque siempre hay variaciones, pero básicamente el salario medio es determinado por el salario mínimo. Hay una relación muy estrecha entre esos dos conceptos. Entonces, pero claro, como el trabajo es lo que crea valor, para poder recuperar esa inversión del capitalista, que en este caso también es de $500, ¿no? Que esto lo llamamos capital variable. Ahora vamos a ver por qué. La parte del capital que se invierte en la compra de trabajo, la compra del trabajo de los obreros. Entonces, para poder recuperar esa inversión, el capitalista no lo puede simplemente sumar al precio. Necesita que los obreros reproduzcan ese valor. Es decir, por ejemplo, en este caso, la jornada laboral es de 10 horas. Entonces, son 100 obreros, ¿verdad? Y más o menos una hora de trabajo produce $1 de valor. Entonces, para poder recuperar los $500, los 100 obreros tendrían que trabajar por lo menos 5 horas cada uno.
Entonces, si hacemos 5%, nos va a dar 500 horas de trabajo, y como una hora de trabajo, en este ejemplo, ¿no? Produce $1 de valor, entonces, básicamente el capitalista recuperaría esa inversión inicial que realizó en salarios. Entonces, bueno, le paso la palabra a Pablo para poder seguir con la explicación. Muy bien, camaradas, muy bien. Creo que ahora está bastante claro. Yo quiero enfocarme en que la plusvalía que produce en la sociedad capitalista, ¿no es cierto? Porque en la sociedad capitalista hay propietarios de los medios de producción y hay trabajos asalariados, es decir, obreros que trabajan para ellos. Por lo tanto, esta relación inequitativa genera que la sociedad burguesa se divida en clases hostiles. El aporte de Marx y Engels, al demostrar que la visión de la sociedad en clase guarda relación con el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, el suelo, los instrumentos de trabajo, en fin, todo lo que necesita el hombre para la producción de bienes materiales, tiene como resultado esa concentración en pocas manos de los medios de producción, y con ello la posibilidad de explotar a la otra parte de la sociedad que está privada de los medios de producción. La sociedad explotadora, por lo tanto, genera ese conflicto antagónico entre burguesía y proletariado. La burguesía es la clase propietaria de los medios de producción, y el proletariado vende su fuerza de trabajo, que es justamente lo que genera la pluralidad, como ha sido muy bien analizado aquí esta mañana, ¿cierto? Entonces, al haber estas dos clases que se enfrentan, porque la una tiene los medios de producción y la otra los emplea para explotar a los obreros al objeto de obtener plusvalía, el proletariado es una clase de los obreros asalariados, que es en la sociedad actual, la sociedad contemporánea, la que realmente es la clase fundamental de la producción. Porque al estar privada de los medios de producción, está obligada por ello a someterse a la prestación capitalista. Bajo el capitalismo, entonces, estas clases, aparte de estas clases, existen otras fracciones de clase dentro de la propia burguesía y también de otras clases contadoras, que son los terratenientes o los dueños de la tierra, que son un remanente de la vida social, pero que se ha actualizado en estos momentos. Y también los campesinos, que a su vez están subdivididos en clases, en propietarios medianos, pequeños y asalariados agrícolas, perdón, y asalariados agrícolas, que evitan en definitiva también obreros del campo, ¿cierto? Claro que en el momento del crecimiento del capitalismo, estas clases eran, digamos, terratenientes y campesinos subordinadas o menos importantes. Pero en el momento actual de la globalización y de la fase superior del capitalismo, casi el capitalismo, se han fusionado. Por eso hablamos de que la burguesía, la gran burguesía, es una oligarquía, porque absorbe todo, no solamente ahora ya solo los medios de producción directos, es decir, las fábricas de la producción, sino también el manejo financiero, todos los bancos, pero también la tierra, precisamente en la que se produce, por ejemplo, en nuestro país, la agroexportación, el banano particularmente y otros productos, ¿cierto? Y por lo tanto, ya no es una burguesía simple, vamos a decir, sino que es una relación mucho más compleja, ¿ya? Y por lo tanto, el proletariado también no solo es ya son obreros fabriles, como era la visión inicial de la cual él analizó, sino que también están considerados los asalariados agrícolas y otros trabajadores autónomos que también son respetados, ya no solamente por la clase en sí burguesa, sino por el sistema capitalista de su conjunto. Esa es la consecuencia, o mejor dicho, la causa que genera la plusvalía, como la ganancia extra del capitalista. Y como bien se ha señalado aquí, la plusvalía se divide en dos, ¿no? La que justifica el salario del trabajador o del obrero, y aquella plus ganancia, por eso me dice plusvalía, o plus trabajo, que es de lo cual se apropia indebidamente el capitalismo. Y por esa razón, pues, esta lucha constante entre burguesía y proletariado alrededor de los medios de producción tiene que terminar en una lucha por el control del Estado burgués, que protege la desigualdad económica, social y política bajo el capitalismo, y que por lo tanto preserva la propiedad capitalista privada sobre los medios de producción, con lo cual
aumenta o se garantiza para ellos la explotación de los trabajadores y con ello pues impide que la sociedad avance, se desarrolle en sentido humano, en sentido equitativo, como es lo que se plantea. Entonces el Estado burgués aparentemente es un Estado que representa a todas las clases, por encima de la sociedad, pero en la práctica no es así. En la práctica es un órgano de dominación de la clase burguesa o aquella que tenta el dominio económico y por lo tanto es una dictadura de clase, una dictadura burguesa. Hasta ahí, camaradas. Eder, ¿podés compartir lo que me comentaste, tu experiencia laboral en estos días en donde estás trabajando? Sí, sí, claro, Martín. Fue hace aproximadamente 2 años, ¿no? que sucede esto. Lo que pasa es que, bueno, yo trabajo en una universidad y ahí fue donde, digamos, yo identifiqué cómo era la plusvalía, ¿no? O me empecé a dar una idea, porque yo había escuchado estos conceptos de plusvalía absoluta, plusvalía relativa, pero no entendía muy bien a qué se refería, ¿no? Entonces, aquí pasó esto, que nosotros los maestros en la jornada matutina trabajamos 8 horas, 5 horas, ¿no? Horas clase de 50 minutos. Entonces, de las 8 de la mañana a la 1:30, que es cuando termina la jornada, la hora clase era de 80 pesos. Entonces, o sea, en esa jornada de 6 horas, horas clase, tú ganabas 480 pesos, ¿no? Si multiplicamos los 80 pesos de la hora por las 6 horas clase, nos da 480, ¿no? Que era la ganancia que podía obtener un maestro por trabajar ese turno, ¿no? De 8 a 1:30. Entonces luego vino la noticia de que iba a venir un aumento de hora, ¿no? De 10 pesos, en el que la hora clase ya la iban a pagar a 90 pesos. Pero después nos dicen, bueno, sí viene con un aumento, pero es que también se va a trabajar una hora completa, ¿no? Las horas clase ya son de 60 minutos y la entrada se va a extender, ya no se va a empezar el día a las 8 de la mañana, ¿no? Se va a empezar a las 7 de la mañana. Entonces, si tú actualmente sigues trabajando de las 8 a la 1:30, ya no estás trabajando 6 horas clase, estás trabajando 5. Entonces, si multiplicamos 9 por 5, nos da 450, ¿no? Anteriormente estás ganando 480, ahora 450. Inclusive, ¿no? Si seguimos esto y le aumentamos esos 90 pesos, ¿no? Que vendrían de la hora, de trabajar la hora de las 7 de la mañana, tenemos 540. Perdón. Voy a volver a hacerlo, ¿no? Es que me perdí un poco con los números. Sí, son 540. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa hora extra que trabajas ni es de 90 ni es de 80, ¿no? Vendría siendo de 60 pesos. Y a esto, si le agregamos, ¿no? Que empezaron a aumentar los precios de las cosas, el transporte público, ¿no? Le mencionaba a Martín que fue un aumento del 33% del transporte público, ¿no? Pasó de costar 7 pesos a costar 9 pesos con 50 centavos. Incluso ahí no para, ¿no? Todo esto, porque las máquinas que registran el pago del transporte público no aceptan esos 50 centavos, no acepta como no da devolución la máquina, tú tienes que pagar exacto, no el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de que pague la gente 9.50, la gente paga 10 pesos completos, ¿no? Pero bueno, tal vez eso es parte de otro tema. Pero a lo que voy es esto, ¿no? De que ahí es donde yo veo reflejado esa plusvalía, porque además muchos de los alumnos no pueden trabajar la jornada desde las 7 de la mañana, o sea, la mayoría siguen trabajando igual de 8 a 1:30, pero esto quiere decir que entonces que ellos están ganando 30 pesos menos, ¿no? Y que como les digo, ¿no? Si lo sumamos al precio del transporte y todo, y todo pues lo que cuestan las cosas, el aumento que han tenido, pues todavía están ganando menos, ¿no? Entonces, realmente no fue un aumento de salario, al contrario, fue una reducción de salario. Entonces, bueno, además de esto, también comentaba, ¿no? Que se da mucho de que las empresas siempre te dan una como contratación, pero estás como a prueba, ¿no? Eso es algo de lo que los alumnos de ingeniería industrial se quejan mucho,
de que entras a un lugar, ¿no? Y un decir, estás un mes de trabajo, un mes a prueba de trabajo, ¿no? Que para mí ya es un exceso, un mes, ¿no? Pero hay incluso quien está 5 o 6 meses, inclusive el año, ¿no? Ellos sí están aportando su dinero para los transportes, para llegar a las empresas, y evidentemente están produciendo, ¿no? Ellos están produciendo, pero no tienen un pago a cambio, o si lo tienen es un pago muy significativo, como apoyo económico le llaman, ¿no? Es un apoyo económico, y la única ganancia que tienen ellos realmente es la promesa de que los va a contratar la empresa, ¿no? Terminando este periodo de prueba, y pasa también en muchos lugares, ¿no? Yo donde lo veía, trabajaba en el sistema jalisciense de radio y televisión, ¿no? Aquí en Guadalajara, que es de gobierno, ¿no? Es una estación de televisión de gobierno, televisión, radio, internet actualmente. Y eso pasaba también, que hay muchas personas que están ahí laborando, pero no es exageración, llevan hasta un año ahí laborando sin que se les pague nada, y eso es lo único que ellos tienen, esa promesa de que algún día los van a contratar, ¿no? Entonces, evidentemente la gente está laborando, está produciendo, pero no está recibiendo ningún salario a cambio. Muchas gracias, muy clara la explicación, Eder. ¿Alguien quiere agregar algo más o vamos cerrando ya camaradas? Yo quiero agregar algo que me parece interesante lo que acaba de decir Eder. Es lo que justamente estaba diciendo. En la sociedad actual no solo se trata ahora de los obreros industriales, sino todo tipo de trabajadores, como en este caso, trabajadores intelectuales, como son maestros universitarios. Fíjense ustedes, como el capitalismo es tan absorbente, es tan injusto. Se habla mucho de que los funcionarios del gobierno, pero el sistema en sí es corrupto. El sistema económico en sí es injusto, explotador, roba la fuerza de trabajo de las personas. Y ese fue el gran aporte de Marx al descubrir el carácter de la explotación capitalista, cuando descubrió la ley económica fundamental del modo capitalista de producción, que es precisamente la fabricación de ganancias, la producción de plusvalía. Es la ley absoluta del sistema de producción, dijo Marx. De tal manera que, entendiendo la ley de la plusvalía y aplicándola a la realidad de nuestros pueblos y de las clases sociales en pugna, comprenderemos y explicaremos mejor todos los procesos económicos y fenómenos que producen en la sociedad burguesa. Es en realidad la esencia explotadora de este modo de producción, y por lo tanto injusto y corrupto hasta la médula. La producción no es un hecho nada más que moral, propio de personas que ambicionan ganar dinero fácil, sino que es el sistema en sí mismo. No es solo un problema ético, de hecho lo es en la conducta de las personas, sino que es un problema estructural del carácter explotador, injusto e inequitativo del sistema capitalista. Esa es la esencia explotadora del modo de producción capitalista. Y por lo tanto, eso condiciona el reconocimiento de la competencia y la anarquía en la producción del capitalismo. Y por lo tanto, en consecuencia, la miseria creciente de las grandes masas humanas, ¿no? Y que aún se agrava ahora con nuestra región, con este cambio, con esta reversión de los procesos progresistas a la vieja práctica neoliberal, que es simplemente la expresión más acabada de la explotación capitalista mundial. Fíjate tú que estando en México, ahora se está viendo un gobierno progresista, y sin embargo persiste, ¿no? La explotación capitalista y por lo tanto el dominio sobre los medios de producción de los grandes capitalistas. Y me imagino que en Argentina pasa lo mismo, a pesar de que sea un gobierno progresista, pero aún no varía la esencia del modo de producción. Y como alguien decía, un camarada, no sé cuál de ustedes dos, decía, mientras no cambie el modo de producción capitalista, esto va a continuar. Lo que pasa es que en América Latina tenemos que llevar un camino especial, distinto. No puede reproducirse lo mismo que pasó en Rusia, en China o en otros países del mundo. Como dijo Mariátegui, la revolución no es calco y copia, sino que es creación heroica. Y por lo tanto tenemos que contar aún con aliados de ruta, un gran bloque histórico, para poder salir en una transición, digamos, no tan rápida, pero tampoco lenta, hasta llegar realmente a una sociedad socialista. Eso, camaradas. Lorena, Sí, comentar lo que me dijiste recién de cómo aprovecharon las empresas la crisis del coronavirus para pagar la mitad del salario. Bueno, no se anima.
No, me estaba comentando que las empresas capitalistas aprovechan todas las crisis para, bueno, sacar provecho, ¿no? Y con el tema de mandar a los trabajadores a trabajar desde la casa, el home office, bueno, le pagan la mitad del salario y sin embargo los hacen trabajar como venían trabajando normalmente. Santino, sí, ¿querías agregar algo? Sí, perdón, Sí, era eso lo que quería decir. Bueno, Oye, ya lo sí, dije yo. oye, Martín, perdón. a mí me gustaría comentar la cuestión de que, bueno, básicamente, ¿no? Como para cerrar, digamos, la plusvalía es el resultado de que los obreros, o la fuerza de trabajo, ¿no? De los obreros produce más valor de lo que ella misma vale. Es decir, supongamos que el capitalista compra la fuerza de trabajo de 100 obreros, bueno, como en el ejemplo del texto que leímos, a $500. Entonces, para recuperar esa inversión, necesita lógicamente que los obreros trabajen, por ejemplo, 5 horas para reproducir ese valor, ¿no? Porque lo que crea el valor es el trabajo. Por lo tanto, los obreros, cada uno de los 100 obreros trabaja 5 horas, va a volver a producir ese valor de 500 que el capitalista perdió comprando a la fuerza de trabajo. Pero claro, eso no es suficiente, lógicamente. El capitalista lo que quiere no es recuperar la inversión. En realidad lo que quiere es recuperar la inversión y obtener una ganancia, ¿no? Un excedente. Entonces tiene que hacer producir a los obreros, hacerles trabajar, por ejemplo, 5 horas más para que de ese modo produzcan otros 500 de valor, pero que ya no se corresponden con el salario. Es decir, los obreros reponen el valor de su salario y al mismo tiempo crean un excedente que no pertenece a ellos, que pertenecería al capitalista. Es decir, básicamente hay como una oposición entre la ganancia y el salario, ¿no? Porque el salario, los obreros tienen que reponerlo con su trabajo y mientras, con una parte de su jornada laboral. Y con la otra parte de la jornada laboral, que se llama sobretrabajo, producen la ganancia del empresario o del capitalista, ¿no? Entonces, básicamente, hay muchos que piensan que el capitalista obtiene su ganancia por trabajar, ¿no? Porque se esfuerza, porque pone en riesgo una suma de capital, ¿no? Y en cierto sentido, podríamos decir que hay un trabajo técnico detrás, ¿no? Que tiene que realizar el capitalista, que bueno, hoy en día ya prácticamente no es así. Estamos hablando de antes, cuando los capitalistas no eran tan grandes. Hoy en día los capitalistas son tan masivos que todo ese trabajo técnico lo tienen que realizar los mismos trabajadores. Pero supongamos que, no sé, un capitalista mediano realiza ese trabajo técnico de tener que analizar el mercado y ese tipo de cosas, pero básicamente el único trabajo del capitalista consiste en explotar el trabajo de otros, ¿no? Es decir, al analizar el precio de las materias primas, todo eso, simplemente el capitalista lo que hace es analizar es analizar de la forma más barata posible que puede comprar esos medios de producción para explotar el trabajo de sus obreros. Por lo tanto, lo que produce la ganancia no es el trabajo del empresario, sino el sobretrabajo de la clase obrera, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tenía por decir. Yo quería comentar que el problema que nosotros tenemos hoy en día es que la apropiación, es decir, la explotación de los capitalistas, la apropiación del fruto del trabajo ajeno de los trabajadores está oculta. En los sistemas anteriores, en el esclavismo y en el feudalismo, eso era muy visible porque el señor feudal iba y obtenía el diezmo, es decir, de 100 gallinas se agarraba 10, por ejemplo, o de 100 toneladas de trigo se agarraba 10 toneladas directamente y era muy visible para el campesino la explotación. En cambio ahora está oculta. Y los economistas, por ejemplo, como Javier Milei en Argentina, tienen la desfachatez de directamente negar la existencia de la explotación capitalista. Juan y Eder, ¿querían agregar algo más? Solo una cosa, yo ahorita que mencionaban lo de el aprovechamiento de la situación del coronavirus, y me llegó a la mente una reflexión que hizo un maestro, porque claro, como empezó esto de las clases en línea, varios maestros no tenían el equipo, no tenían pues la forma de dar la clase por línea, salvo los celulares, ¿no? Los dispositivos móviles. Pero
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que varios incluso tuvieron que comprar la computadora. Entonces alguien hizo un comentario ahí, ¿no? De que ahora, aprovechando esto del coronavirus, incluso el obrero pone el medio de producción, ¿no? Porque eso es dinero que no se está gastando en electricidad de la universidad, ¿no? El obrero está poniendo, el maestro está poniendo la computadora, está poniendo el equipo, él está gastando su propia energía eléctrica, bueno, él está poniendo todo de esto y que aparte es una obligación, ¿no? Que lo tiene que tener porque si no, pues no puede impartir su clase. Entonces la escuela lo que hace es decir, bueno, si no tiene, puede venir aquí a la escuela e impartir usted la clase desde acá, ¿no? Pero la escuela no se hace responsable por ninguna, es decir, yo en el transporte público, en el traslado, ¿no? De mi hogar a la universidad puedo tomar el coronavirus, ¿no? Alguien me puede contagiar, la universidad no se hace responsable de eso. Entonces es otra responsabilidad que tiene el mismo obrero, ¿no? El mismo trabajador se tiene que hacer responsable de su salud, se tiene que hacer responsable del medio, del equipo, de todo, y pues ahora sí que la universidad, porque el salario no aumentó, ¿no? Incluso la jornada de trabajo se extiende un poco más, porque, digamos, el maestro tiene que estar haciendo sus evidencias de clase, tiene que estar atendiendo los WhatsApp de los alumnos, en sí no, tiene que estar prácticamente las 24 horas, que de por sí ya es demandante, ¿no? El trabajo de docente, pero encima tener que estar atendiendo todo esto hace más extensivo el trabajo. Pero bueno, lejos de eso, a lo que iba es esto, que la universidad ya no tiene esos costes por energía, por luz, por equipo, sino que eso recae en el maestro, ¿no? El maestro es el que tiene que preocuparse por todas esas cuestiones para poder seguir laborando por el mismo salario. Muchas gracias, clarísimo, Eder, como siempre, de tu participación. Juan, ¿querés agregar algo o ya cerramos la conferencia? Cerremos la conferencia, creo que quedó bastante claro que la plusvalía y la explotación dentro del capital del trabajo extra de muchas personas y realmente que la función del Estado burgués es consolidar esta explotación. Realmente no hay no hay leyes que protejan y totalmente la explotación se ve manifestada de la manera más clara y burda. Conmigo hasta ahí nomás, compañeros. ¿Alguien más desea comentar? Sí, yo quería finalizar que la famosa libertad que tanto hablan en el capitalismo es la libertad de la explotación para los capitalistas y la libertad de morirse de hambre de los obreros, como decía el camarada Lenin, siempre vigente. Muchas gracias, camaradas. Me despido, cerramos la conferencia, hasta la próxima conferencia la semana que viene. Quería decir que en la descripción del video voy a poner el texto completo para que todos puedan leerlo. Nosotros solamente leímos un fragmento. Ok. Gracias, camaradas. Buenos días. Venceremos. Venceremos. Buen día, bye.